Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial que seguramente les van a gustar bastante. Y lo mejor de todo es que son gratuitas. Así que comencemos de una vez. La primera está aquí en Seart, donde primero tienen que crearse una cuenta, lo cual es bastante sencillo. Luego podrán utilizar lo que les quiero mostrar. Sí, los chatbots. Nos vamos a Cyberpop y veremos que aquí tenemos una infinidad de chatbots. Diferentes personajes de diferentes estilos. Y sí, como les dije, hay para todo gusto. Como ejemplo y para ver cómo funcionan estos chatbots, ¿qué les parece si probamos con este que vemos aquí? Elisa. Y como pueden ver, la interfaz es bastante sencilla. Y si se fijan, aquí tenemos tres modelos, de los cuales este que está seleccionado es completamente gratuito. Una vez hecho todo esto, ahora pueden interactuar con este bot. Como ven, esta supuestamente es una azafata de un avión privado que es lujoso y nos dice que nos brindará cualquier servicio y aceptará cualquier solicitud. Veamos si es cierto. Así que nosotros le pedimos que nos deje volar este avión. Veamos cuál es su respuesta. Y nos dice que lo teme, pero no puede dejarnos pilotear el avión. Pero puede ofrecernos otros servicios más placenteros. Ya veo hacia dónde va todo esto. Entonces le vamos a pedir otra cosa. Y ya que nos dice que nos brindará cualquier servicio, nosotros le vamos a pedir que baile un poco de breakdance. Veamos cuál es su respuesta. Y nos responde como desee, señor. Y supuestamente comienza a moverse con gracia y nos muestra todos sus movimientos que son sensuales. Y bueno, pues en conclusión se pone a bailar. Además nos pregunta si lo estamos disfrutando. Pero en fin, como ven, es bastante interesante y divertido. Pero eso no es todo, porque no solo pueden chatear, sino también estos bots tienen la función de audio. Lamentablemente solo está disponible en inglés, pero si lo quieren probar pueden hacerlo de la siguiente manera. Y para eso, como les dije, primero tienen que crearse una cuenta. Luego se van a su usuario y cambian de idioma a inglés. Y bueno, ya está. Ahora debemos seleccionar un bot que tenga la función de audio. ¿Qué les parece si volvemos a comenzar con Elisa? Borramos todo el chat y como pueden ver ya tiene audio. Sir, welcome to the lead private plane. I am your exclusive service staff, Alyssa. I will provide you with any service. Como lo escuchan, y si se ponen a chatear, por supuesto, en inglés, recibirán no solo respuesta en texto, sino en audio. La verdad es que está muy interesante y divertido. Y como pueden ver, nos consume realmente pocos créditos. Así que aprovechenlo. Ahora continuamos con nuestra segunda herramienta. Y se trata de Remix. Una plataforma que nos ofrece el servicio de generación de imágenes. Que hasta hace un buen tiempo solo tenía este servicio para teléfonos celulares mediante una aplicación. Ahora la tenemos aquí en página web. Y como podrán ver es bastante sencillo. Nos vamos a la página y presionamos en Try Prompting. Y ya ven que la interfaz es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es ingresar un prompt. Bueno, yo tengo este para probar. Así que presionamos en Generar. Y bueno, ya ven que tenemos nuestra imagen. Y como pueden ver, la pueden compartir o la pueden descargar. O si ustedes lo desean, la pueden remixear, es decir, crear otras imágenes en base a esta. ¿Qué les parece si lo probamos una vez más? Y lo vamos a hacer con este prompt, donde creemos una chica vistiendo vestimenta futurista. Así que presionamos en Generar. Y vean, aquí está nuestra imagen. Y es precisamente lo que queríamos. Una chica vistiendo vestimentas futurísticas al estilo anime del estudio Ghibli. Esta sí que se ve genial, así que me la voy a descargar. Y como pueden ver, sí que se ve bastante bien. Así que ya lo saben, aprovechenlo que es gratuito. Y continuando con nuestra siguiente herramienta tenemos esta.
que también es gratuita y que la podemos utilizar aquí en un espacio de Hugging Face. Esta nos permite generar imágenes en 360 grados. Y eso que esto es tan solo un demo, porque en GitHub tenemos el código que está aquí y que se lo pueden descargar, y también tenemos los modelos, así que lo pueden ejecutar en sus computadoras. Pero si no tienen un buen equipo, lo pueden probar aquí. Lo único que tienen que hacer es ingresar un prompt. Y si quieren que su imagen tenga esta resolución de 6144 por 3072, marcan esta casilla. Obviamente con esto su imagen va a demorar un poco más en generarse, así que yo lo desactivo. Y presionamos en generar panorama. Y después de unos cuantos segundos tenemos ya nuestra imagen. Y nos piden que demos clic aquí. Y sí, aquí está nuestra imagen en 360 grados. La verdad que no está nada mal. Esto les puede servir mucho a los que desarrollan escenarios en 360 grados. La verdad que está impresionante. Así que aprovechenlo. Y continuando con nuestra siguiente herramienta, tenemos PixArt-Sigma de 900 millones de parámetros. Sí, el nuevo modelo. Y si nos vamos a la tarjeta del modelo, podremos ver que lo más importante que nos dicen es que se ha mejorado la generación de imágenes en cuanto a su calidad. Pues veamos si eso es cierto. Así que ingresamos nuestro prompt. En este caso, lo que yo estoy pidiendo es una mujer vistiendo un kimono y que esté parada en una calle en Tokio. Sí, muy sencillo. Ahora nos dirigimos a opciones avanzadas, donde tenemos el prompt negativo. También tenemos las dimensiones de nuestra imagen y por supuesto el número de pasos. Y con eso listo, vamos a presionar en Run. Y después de unos cuantos segundos ya tenemos nuestra imagen. La verdad es que sí tenemos muy buenos detalles en nuestra imagen. Pero ¿qué les parece si probamos con otro prompt? Y bueno, ahora tenemos este prompt. Así que presionamos en Run. Y ya tenemos nuestra imagen. Y les digo que todo iba bastante bien, hasta que tenemos este problema en la mano. Sí, algo que es recurrente en muchos modelos de generación de imágenes. Pero en general está bastante bien. Y para continuar tenemos nuestra siguiente herramienta, que es el PhotoMaker versión 2. Que ahora tiene una mejora de mejor control en cuanto a nuestros prompts. Y si no recuerdan qué es lo que hacía esta herramienta, pues lo que hace sencillamente es generar personajes consistentes a partir de una sola imagen. Sí, como lo dice aquí, necesitamos una sola imagen, pero es mucho mejor si tenemos más. En esta ocasión lo vamos a probar con una sola imagen. Así que lo probamos con esta imagen, que ahí lo tenemos. Ahora ingresamos nuestro prompt, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que introducir estas palabras desencadenantes, pero con un ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Y bueno, tenemos ya nuestro prompt. Lo que queremos es una fotografía analógica de una mujer vistiendo un vestido rojo. Y como pueden ver aquí tenemos la palabra desencadenante, la palabra woman seguida del token IMG. Bastante sencillo. Ahora podemos seleccionar el estilo. Tenemos una cierta cantidad. En este caso yo me quedo con fotográfico. Y también podemos seleccionar las dimensiones de nuestra imagen. Tenemos el estilo cuadrado y estas otras más. Yo quiero un estilo rectangular, así que selecciono esta. Y como pueden ver también tenemos opciones avanzadas. Aquí vamos a aumentar el número de pasos, porque queremos muchos más detalles. Y en cuanto al prompt negativo, yo creo que está bastante bien. Y bueno, eso es prácticamente todo. Estos otros parámetros nosotros ya los conocemos. Así que presionamos en Submit. Y como pueden verlo, aquí tenemos nuestras imágenes y con tan solo una fotografía. Y díganme qué es lo que les parece. Pero eso no es todo. Como vieron, tenemos muchos estilos para poder aplicar.
Así que, ¿qué les parece que si en esta ocasión probamos un estilo de comic book y presionamos en Submit? Y tenemos nuestro resultado. Y bien, ¿qué les parece? Bastante fácil. Y para terminar, tenemos una novedad aquí en nuestra plataforma de Dream Machine, que nos brinda la posibilidad de crear vídeos a partir de texto y también a partir de imágenes. Y la novedad es que ahora podemos hacer loops infinitos. Sí, pero para que lo entiendan mejor, probemos con un ejemplo. Así que vamos a subir nuestra imagen, presionando aquí. Y como pueden ver, yo tengo esta imagen de una nave espacial. Ahora vamos a presionar en la casilla de loop. Y de esta forma tendremos nuestro loop infinito. Es decir, nuestra imagen se va a repetir infinitamente. Así que lo mandamos a generar. Y como pueden ver, después de unos cuantos segundos tenemos nuestro vídeo. Nuestra nave espacial que está viajando por el universo. Así que pruébenlo porque es gratuito. Obviamente antes tienen que crearse una cuenta en esta plataforma. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Como es de costumbre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.